Are you ready? I'm ready. En 1988, una película de acción de bajo presupuesto producida por una compañía especializada en serie Z alcanza un éxito mundial inesperado, Contacto Sangriento. Un largometraje que no llega a estrenarse en salas, pero que gracias a él, el cine de artes marciales descubre a un nuevo ídolo, Jean-Claude Van Damme. Den la bienvenida a Jean-Claude Van Damme. En los años 70 teníamos a Bruce Lee. A finales de los 80, un belga aspira a cosechar el mismo éxito. Está en todas partes. Mucha gente te está comparando con Bruce Lee. ¿Qué te parece? Creo que Bruce Lee es Bruce Lee y Jean-Claude Van Damme es Jean-Claude Van Damme. Superdotado para el karate y el full contact y bendecido de una fuerza y flexibilidad inéditas, Jean-Claude Van Damme se convertirá durante más de una década en uno de los actores de acción más cotizados de Hollywood, encadenando éxitos y sacando partido a sus encantos personales para atraer a un nuevo público. Es algo que vende bien en Estados Unidos. ¿Los glúteos? Los glúteos. Pero demasiados excesos y certezas Me encanta ser una estrella. y demasiadas drogas le harán caer, No es mi culpa que estuviera dotado para ser una estrella. hasta que vuelva a recuperarse en los años 2000, mirando a su personaje en retrospectiva y con cierta autoparodia, pero sin abandonar nunca la notoriedad que le dieron sus películas de acción, ahora de culto para varias generaciones. Con todos ustedes, Jean-Claude Van Damme. ¿Quién iba a imaginar que un joven belga salido de la nada tendría la más mínima oportunidad de convertirse en una estrella, no solo en el cine de Estados Unidos, sino también en las artes marciales? Seguro que ni el pequeño Jean-Claude, ni tampoco su padre, cuando a principios de los años 70 llevó a su hijo, todavía un niño, a clases de karate con un tal Claude Getz. Me lo trajeron para que hiciera un hombre de él. A su padre le parecía muy tímido y un poco temeroso. No estaba contento con cómo era su hijo. De hecho, al contrario de lo que se cree, era tieso como un poste, miope como un topo y feo como un piojo. En él todo eran defectos, era horrible. Y era muy miedoso, tenía aspecto de víctima. Sí. Veía a su hijo como una víctima. Así que le llevó con Claude y allí nos conocimos. Yo no era más que un crío de 10 u 11 años. La mayoría eran adultos, aunque había algún que otro joven. Jean-Claude y yo asistimos juntos a clases en esa época. El karate era duro, en el sentido de que había que entrenar y golpearse sin ninguna protección. Y aquello dolía mucho. Por ejemplo, yo enseñaba a hacer el salto con voltereta hacia atrás y el espagat. Había que levantar peso. En fin, en aquella época se hacían muchas cosas. Era aberrante. Solo tenía enemigos que me acusaban de querer matar a mis alumnos. Al conocerle y ver su carisma, cualquier joven un poco inseguro querría ser su discípulo. Era alentador, esperanzador, intransigente. Quería convertirnos en máquinas de guerra. Pero en ese centro deportivo entrenan también judocas y boxeadores como los hermanos Kisi, Abdel y Mohamed. A Jean-Claude, que se llamaba en realidad Jean-Claude Van Barenberg, le conocí cuando era un flacucho. Pero con los años alcanzó una flexibilidad formidable que había heredado de su madre y que le permitía hacer cosas como el espagat. La manera en que hacía los movimientos no era la misma que la del resto del mundo. Era algo especial. Me quedé fascinado con él, igual que él conmigo, cuando venía a verme boxear como Muhammad Ali. Así fue como nació nuestra amistad. Mohamed Kisi será durante mucho tiempo uno de los mejores amigos de Jean-Claude, y quien más tarde, en Los Ángeles, le ayudará a superar sus años de infierno y a despegar hacia el éxito.
Pero por ahora, la vida de la futura estrella se desarrolla alrededor de su hogar en Ixelles, comuna de Bruselas. La familia Van Damme, mejor dicho, Van Barenberg, vive encima de una floristería propiedad de los padres de Jean-Claude. Fue entonces cuando conocí a su madre, Eliane, a la que yo llamaba Mamí, y a su padre Eugène, al que llamaba Papí. Papí era un tipo severo. Con él no se bromeaba. Y solía haber bastantes broncas entre Papí y Jean-Claude. Ahí, a la izquierda, es donde iba a comprar flores en la tienda de los padres de Jean-Claude. Fue allí donde coincidimos por primera vez. Él me vio. Yo no le presté mucha atención, pero fue entonces cuando me conoció. Y cuando se enteró de que yo tenía una escuela y que había sido una antigua bailarina de éxito y demás, pensó en ir a echar un vistazo. Y 1, 2, 3 y vuelta. La danza era una de las muchas habilidades que le ayudarían a mejorar también su propia técnica. Le dije que estaba hecho para ser bailarín, que lo tenía todo para serlo. Tenía 2 dones excepcionales, la fuerza y la flexibilidad, algo muy poco habitual. Yo era experto en karate. Y me encanta el ballet por la música y las mujeres. Lo siento. El ballet te da mucha destreza. Se dice así, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué tipo tan majo? Gracias. Me ayudó también con los estiramientos. Y el karate me dio fuerza mental y fuerza física. Así que las mezclé. Fue maravilloso. Durante la segunda mitad de los años 70, Jean-Claude se inclina hacia la danza, pero sin abandonar las artes marciales, ya sea karate o full contact. Se fue dando forma como él quiso. Cogió cuerpo, se ensanchó, se fue manteniendo y con esa musculatura era como una escultura viviente. Muy pronto empiezan a encadenarse tanto las competiciones como las victorias. Ganábamos todas las competiciones, la gente se volvía loca con nosotros. Fuimos los primeros campeones de Europa en todas las categorías de contacto. Nos enviaron a los campeonatos del mundo en Estados Unidos, en Tampa, Florida. Era la época de Starsky y Hutch. Los coches eran enormes y hacían mucho ruido. Las chicas eran magníficas. Lo teníamos todo a nuestro alcance. Fueron 10 días extraordinarios en los que la competición, aunque fuera un campeonato del mundo, fue algo secundario. Nos pasábamos el día de turismo. Bueno, el día y la noche. No se perdían una fiesta. Y cuando llegaba la hora del combate, creo que iban sin dormir. Pero conseguimos resultados que no estaban nada mal. Nos quedamos a las puertas del podio. Y cuando volvimos a Bélgica, me di cuenta de que aquel sueño que habíamos vivido se había convertido en un objetivo para Jean-Claude. Pero Jean-Claude no ha vuelto solo de Florida. Ha conocido a una joven culturista llamada María Rodríguez, con la que se casará, vivirá en Bruselas un tiempo y hasta que se separen, compartirá la aventura del California Gym, una sala que Jean-Claude abrirá muy cerca de su casa. Llamé a mi gimnasio California Gym y estaba lleno todos los días. ¿Has estado en California? Nunca, no, nunca. Pero había leído revistas. Entonces, ¿por qué le pusiste California? ¿Por las hamburguesas? ¿Por qué te gustaba? Por Hollywood, el cine, el negocio de los gimnasios. Ya. Llegó como una ola desde los Estados Unidos. Yo lo introduje en Bélgica con mi gimnasio y fue todo un éxito. Jean-Claude, que era el encargado de aquel gimnasio, no hacía gran cosa porque estaba demasiado ocupado consigo mismo. Si le preguntabas cómo se manejaba la máquina para hacer press de banca, te decía, no tengo tiempo, porque Jean-Claude estaba con las revistas de cine y con las revistas de culturismo. Entrenaba muchísimo. En esa foto, había estado entrenando porque al día siguiente tenía un concurso de culturismo. Aquí pesaba más de 100 kilos.
Pesaba 101 kilos. Eran los comienzos de un culturismo que estaba basado en la belleza, y él había ido a ganar. ¿Y por qué ganó? Porque se plantó allí e hizo un espagat. La gente tan musculada en aquella época era muy rígida. Él hizo aquello y todo el mundo se quedó impresionado y aplaudió. Había ganado. Bélgica es un país pequeño, pero ha conseguido colocar a un Mister Universo en los campeonatos de culturismo siempre entre los 3 primeros puestos. Él nunca creyó que su futuro fuera ser propietario y gerente de gimnasios, porque siempre le decía a quien le quisiera escuchar que iba a dejar aquel gimnasio e iba a irse a Estados Unidos a hacer cine. Tenía unas cuantas revistas y sacó una en la que había un póster a doble página de Gladys Portugués, una top model de la época. Enseñaba aquella foto y decía: voy a casarme con esta chica. Las artes marciales, aunque ahora las mujeres ocupan gran parte de su existencia, y el cine son desde su infancia las otras obsesiones de Jean-Claude, la cual comparte con su amigo Mohamed. Sentíamos una gran pasión por el cine y solíamos interpretar escenas. De vez en cuando, él interpretaba el papel principal y yo hacía de malo. Tenía ganas de ser actor, no necesariamente de películas de acción, aunque esa fue la vía de entrada que encontró gracias a su flexibilidad, al karate y a su estilo. Quería ser un gran actor de cine de Hollywood. Al principio, a falta de Hollywood y de películas de acción, la primera aparición de Van Damme en la pantalla grande es como figurante en un largometraje belga sombrío y político, Mujer entre perro y lobo, de André Delvaux. No íbamos a castings porque solía ser algo negativo y apenas había para películas de acción, que era lo que queríamos. Nos apetecía hacer películas como las de Chuck Norris. Así que nos fuimos al Festival de Milán. Cogimos las maletas, nos montamos en el tren y nos alojamos en un albergue para jóvenes donde conocimos a mucha gente. Entre los productores a los que se acercan en Milán se encuentra Menahem Golan, propietario de Canon, principal productora de las películas de Chuck Norris. Todos nos dijeron lo mismo, que había que ir a Hollywood. Cuando vendió el gimnasio y se fue a Estados Unidos, la gente no se lo creía. En Bélgica me decían que estaba loco por irme a Estados Unidos, que no hablaba inglés, que me iba a drogar, que necesitaba un agente, que dónde viviría, que no tenía a nadie. Pero me fui. Nos fuimos. Cogimos el avión y empezó la aventura. Había un estadounidense al que habíamos conocido aquí que solía venir a comer con nosotros a casa porque le encantaba la comida marroquí. Nos dijo que éramos bienvenidos en su casa, que le llamásemos. Y teníamos su número. Al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, le llamamos. Nos preguntó, ¿qué tal? Con su acento americano. ¿Qué tal iba todo en Bruselas? No, no estamos en Bruselas, estamos en el aeropuerto. Queríamos darte una sorpresa, estamos aquí. ¿Cómo que aquí? Y colgó. Jean-Claude me dijo, tenemos el billete de vuelta. Volvamos, aquí no pintamos nada. Pero yo quería intentar triunfar. No quería volver. Llegamos a Santa Mónica Boulevard, con la playa, el sol y las chicas. Jean-Claude me dijo, tenía razón, esto mola. Y entonces llegó la noche. El mayor choque fue que al llegar vi Los Ángeles de noche, con todas las luces, y me quedé espantado. ¿Qué era todo eso? Comienzan entonces unos años complicados para Jean-Claude y Mohamed, durante los cuales no dejarán nunca de entrenar en el Gold's Gym, el templo de la musculación, por el que pasó Arnold Schwarzenegger. Por lo demás, ambos encadenarán lugares provisionales donde dormir. Cuando llegué a Estados Unidos fue muy duro. Había muchas cosas que no tenía y eso no ayudaba. No tenía papeles, era ilegal, tenía problemas con el idioma. Nadie quería hablar conmigo. Para ellos solo era un francés porque no conocían Bélgica. Digamos que fue muy duro. Durante este periodo de vacas flacas, el dúo desempeña distintos trabajos para sobrevivir. Jean-Claude, que consigue conocer a Chuck Norris, trabajará un tiempo en el restaurante que el actor regenta en Newport, al sur de Los Ángeles. Su papel sería el de portero en el embarcadero, dejando pasar a los clientes. Chuck Norris, que desde hace años es un karateca que ha aparecido en numerosas películas de acción de serie B,
contrata también a Jean-Claude como sparring en un rodaje en Filipinas. La autodefensa es técnica. Jean-Claude es un maestro. Ahora mismo es el ayudante de Chuck Norris. Pero el joven belga espera otra cosa de esta colaboración. Un empujón por parte de Norris, algo que este último evitará. En cuanto a rodajes, no hay novedades para Jean-Claude, que se impacienta y desespera. Pero un nuevo paréntesis amoroso y un segundo matrimonio le harán salir temporalmente de su estancamiento. Cynthia Derderian le conoció en Los Ángeles. Su padre tenía una fábrica de alfombras en Newport Beach. Jean-Claude acabará cansándose de pegar alfombras para su suegro y se separará de Cynthia. En 1984, 2 años después de llegar a Los Ángeles, Jean-Claude y Mohamed consiguen por fin una pequeña figuración en una película que aprovecha el tirón de la ola del breakdance. Llevábamos un top y unos pantalones cortos negros y bailábamos. Y ya está. En algunos planos a Jean-Claude se le ve muy bien. En 1984, Jean-Claude consigue un papel con un poco más de enjundia. El de un conductor gay especialista en karate. Le ciel, que c'est formidable. Tu as un corps bien musclé. Un athlète, quoi. Viens, ne me touche pas. Viens! Ok. En 1985 las cosas empiezan a ponerse serias. Jean-Claude es contratado para la película Retroceder nunca, rendirse jamás, donde encarna a un luchador ruso sin piedad. Aunque Van Damme aparece sobre todo al final de la película, será quien llame la atención de los aficionados a las películas de acción. En 1986, Jean-Claude pasó un tiempo paseando con el disfraz de un extraterrestre llamado Predator para una película llamada Depredador. Un trabajo para el cual la producción puso un anuncio en la revista Dramalogue. Y fue Mohamed, siempre a su lado como amigo, consejero y aspirante a actor, quien se lo encontró. Alguien flexible, acróbata y de 1,82 m. Jean-Claude pasó la página y le dije, espera, ¿qué haces? ¿Por qué pasas la página? Porque no mido 1,82 m. Ya, pero eres flexible y acróbata, ya son 2 de 3. No tienes nada que perder. Decía que se vería la mitad de la cara y la otra mitad iría maquillada. El director, John McTiernan, le enseñó una figura de cómo sería el disfraz. Y Jean-Claude le preguntó, ¿y dónde va mi cara? Ah, es que lo hemos cambiado. No le hizo ninguna gracia. Pero mira, es la mitad de la cara, es más de la mitad. Ya sabes que tengo claustrofobia, me quiere encerrar. ¿Qué hago? Le dije, Jean-Claude, va a estar Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Jean-Claude espera al menos explotar su talento con las artes marciales. Pero es imposible con ese atuendo. Además, solo ha sido contratado como especialista. Será su negativa a efectuar una acrobacia demasiado peligrosa lo que le hará dejar el rodaje y quitarse el disfraz. El monstruo del depredador estaba más o menos bien hecho. Y me pidieron que saltase un obstáculo que yo sabía que era físicamente imposible. Así que acabaron cogiendo a un doble. A un especialista, vale. Sí, a un especialista estadounidense para que lo interpretara. Hizo la escena peligrosa y se rompió los tobillos. Mientras, en Los Ángeles, Jean-Claude ya se ha cambiado su verdadero apellido, Van Barenberg, por Van Damme, en homenaje a su amigo belga, Paul Van Damme, que le ayudó mucho en Bruselas y que acaba de fallecer. Van Damme, un apellido que lucirá en los créditos de una película que llevará al joven belga a otra dimensión, Contacto Sangriento. Pero a mediados de los años 80 eso aún no lo sabe. De hecho, nadie sabe quién encarnará al héroe de esta historia inspirada en la vida de un tal Frank Dux, quien afirmaba haber participado en Asia en comités de combates de artes marciales secretos y sangrientos, como contaría el guionista Sheldon Lettich.
Todas esas historias sobre los comités eran dignas de una película de Hollywood. La idea me intrigó sobre todo cuando me dijo que en aquellos torneos los golpes, puñetazos y patadas en la cara estaban permitidos. Había muchísima sangre en el tatami, razón por la cual le pusieron al torneo el sobrenombre de Bloodsport, deporte sangriento, y por el que titulamos la película Contacto Sangriento. Cuando conocí a Mark Dissal, le hablé de Contacto Sangriento y le encantó. Así que me contrató para escribir el guión y fue a ver a la Cannon. La Cannon se interesó porque en aquella época hacía muchas películas de artes marciales, como El Guerrero Americano y todas esas películas de ninjas. Y después había que pensar en quién interpretaría el papel protagonista. No teníamos a nadie en mente. Y entonces Menahem conoció a Jean-Claude Van Damme. Conocí al dueño de la Cannon, que se llamaba Menahem Golan. Fue por casualidad, porque yo hablaba con todo el mundo. Yo entraba en un restaurante y él justo salía, pero le reconocí. Y dio una patada por encima de su cabeza mientras me presentaba como el señor Van Damme. Y él me dio una tarjeta. A la mañana siguiente le dije a Jean-Claude: desayunamos y vamos a ver a Menahem. Seguridad. ¿Podemos ayudarles? Anoche cenamos con Menahem Golan, aunque no habíamos cenado con él. Y llamaron a Menahem y les dijo que subiéramos. Subimos y nos sentamos. Y le oímos gritar. Menahem Golan gritando. Por un contrato exagerado con Sylvester Stallone. Me dijo: oye, vámonos. Mira cómo grita, no es un buen momento. Y yo, Jean-Claude, ya estamos dentro. No vamos a tener otra oportunidad como esta. Paciencia, por favor. Y Jean-Claude: ¿pero qué vamos a hacer? Pongo una silla a cada lado, haces el espagueti y te lo metes en el bolsillo. Entonces aparece Menahem Golan y dice: ah, eres tú. Ya me acuerdo, con su acento judío. 2 minutos. Hice el espagat, le enseñé los músculos y le dije: soy el mejor. Y por ahora no soy muy caro. Contráteme. Vale, vale. Tenemos tu número. Te llamaremos cuando te necesitemos. Aquello sonó fatal. Así que fui hacia él. Me acerqué y le dije: escúcheme, Menahem Golan. Comete un gran error. Va a interpretar al malo contra Schwarzenegger para la 20th Century Fox. Depredador. Jean-Claude me dio un golpe para que me callase. No quería que se enterase de que solo era un payaso dentro de un disfraz. Menahem Golan llamará a la Fox. Le confirmarán que un tal Jean-Claude Van Damme es el intérprete de ese papel, ya que por entonces aún era el caso, pero sin precisar que aparece totalmente enmascarado. Menahem Golan nos miró. Vale. Vamos a hacer 3 películas. La primera va a ser... Y fue a un cajón y cogió el guión de Contacto Sangriento. Contacto Sangriento. Jean-Claude miró el guión. ¿Cuál será mi papel en la película? Y le contestó: imbécil, eres la estrella de la película. En cierto modo, tuvo suerte de caer en la Cannon, porque un estudio normal no le habría dado esa oportunidad. No olvidemos que la Cannon había relanzado a Charles Bronson con la secuela de El Justiciero de la Ciudad. No tenían miedo a nada, era un desbarajuste, pero Van Damme se aprovechó de ello. Testigo privilegiado de la eclosión durante el rodaje de ese nuevo actor, Jean-Claude Van Damme, es David Worth, director de fotografía de la película. Estábamos en Hong Kong, donde estuvimos rodando durante 45 días. Al principio me quedé un poco desconcertado, porque tenía un carácter un tanto irascible. Si alguien tardaba en hacer lo que él quería, gritaba: «¡La estrella soy yo!». Yo venía de hacer 2 películas, Bronco Billy y La Gran Pelea con Clint Eastwood, y este no levantó la voz ni una sola vez. Así que me pregunté quién sería aquel chaval. Aún no había hecho ninguna película y le gritaba a todo el mundo, pero acabé entendiéndolo. Seguía un régimen alimentario y un programa de entrenamiento muy estrictos para tener ese cuerpo tan magnífico. Tenía los nervios a flor de piel. Acepté su comportamiento y no volví a prestarle atención. Me quedé sorprendido, porque lo que le daba a la cámara era increíble. Su encanto, su belleza, sus músculos.
su acento, You told me, using any technique that works, never to limit myself to one style, to keep an open mind, Nadie esperaba que se convirtiera en el próximo Robert De Niro. to honor you, Shidoshi. Necesitábamos a alguien que pudiera ponerse delante de la cámara y hacer las escenas peligrosas él mismo para que la gente se diera cuenta de que lo hacía todo. el rodaje de Contacto Sangriento duró 1 mes y medio. Fue largo, extenuante y con altibajos, pero codearse con Jean-Claude fue un placer. Pero la primera proyección interna de Contacto Sangriento fue mal. Nos quedamos todos decepcionados, peor, destrozados. La película era muy mala. El montador, Carl Kress, era de la vieja escuela, formado en los años 40 y 50. Contacto Sangriento proponía un enfoque inédito de las películas de acción, y él no había entendido que era un nuevo tipo de película con un nuevo estilo de artes marciales. Lo habían estropeado. Menahem Golan nos dijo que era una mierda. Iban a sacarla directamente en vídeo, pero eran los años 80. Por entonces, las películas se estrenaban en sala y solo los bodrios redomados salían directos a vídeo. Entonces fue consciente de que era ahora o nunca, que si no funcionaba, estaba perdido. Fue por eso por lo que se implicó en el montaje de la película. Jean-Claude le dijo a Menahem que iba a meterse en la sala de montaje porque era él quien había coreografiado todos aquellos combates, así que le pidió que le dejase trabajar con el montador. Volvió a montar las escenas de acción para que la coreografía fuera más legible. Tenía una visión muy clara de lo que quería que se viera. Se manejó muy bien en la sala de montaje, tenía muy buenas ideas sobre cómo montar las secuencias de combate. Esta segunda versión, realizada por un nuevo montador y Jean-Claude, satisface por fin a todo el equipo, menos a Menahem Golan, al que aún no le convence y decide no estrenar la película en salas en Estados Unidos. El ambiente es de consternación. Tanto para esto. La salvación vendrá de Malasia, a quien la Canon consigue vender la película y que le reportará un gran éxito. Gracias a ese éxito, Menahem Golan la estrenará en la costa este y luego en la costa oeste. Y arrasó. Arrasó. Jean-Claude, soy Julie Moram de Movie Time. Vengo por la entrevista. Otras películas de la Canon costaban $35 millones y la nuestra solo 2 millones. Un día vi los balances y Contacto Sangriento era la única que había ganado dinero entre todas esas películas tan caras. Aquellos fueron los comienzos de Van Damme, un debut supersónico. Recuérdenos su nombre. Jean-Claude Van Damme. Lo recordaremos. Gracias. Para Jean-Claude, los planetas por fin se están alineando. Sobre todo porque, mientras tanto, se casa por tercera vez con una tal Gladys Portugués, la misma a la que había visto años antes en Bruselas en la portada de una revista. Gladys era espléndida y un atleta de muy alto nivel. Eso a Jean-Claude le encantaba, estaba locamente enamorado y la persiguió. Jean-Claude tendrá 2 hijos con Gladys, Christopher en 1987 y Bianca en 1990. Pronto, Marc Dissal, el productor de Contacto Sangriento, le propone Kickboxer a Jean-Claude, que colaborará en el guión de esta película, en la que se reencontrará con David Worth, pero esta vez como realizador. Era siempre muy profesional. Tenía sus ideas, pero nunca levantaba la voz. Estaba allí primero como actor y después como karateca. Para el segundo papel crucial del villano Tong Po, con el que Kurt, es decir, Jean-Claude, quiere enfrentarse para vengar a su hermano durante un combate de boxeo tailandés, Van Damme no acepta al actor planeado inicialmente, pero no hay tiempo. ¿Por quién lo sustituirán? Es entonces cuando se propone a Mohamed. Era la mano derecha de Jean-Claude. Entrenaba con él, hacía sesiones de musculación con él. Quería hacer de Tong Po en Kickboxer. Dijeron que no. Mohamed no. Es bueno, pero no es asiático. Es imposible. Nos reímos en su cara. Solo eres el amigo de Jean-Claude. Para convencer al productor y al realizador,
Mohamed se transformará físicamente durante una sesión de fotos e imágenes que se colocarán discretamente entre las de los demás actores propuestos. Todos dijeron, queremos a ese tipo, cuando vieron mi foto. Pero por ahora nadie sabe que el de la foto es Mohamed maquillado. El productor y el realizador lo descubrirán en Asia antes del rodaje, cuando, con ayuda del maquillador, Kissy aparecerá caracterizado de Tong Po. Un día llegó al decorado con la calva falsa y todo el mundo dijo, Dios mío, es Tong Po. Consiguió convencernos y se convirtió en uno de los malos más famosos de todos los tiempos. Era Tong Po. Hizo un buen trabajo. Los Ángeles ya no tiene secretos para Jean-Claude, que compra una mansión para establecerse allí con Gladys y sus hijos en el barrio de Chatsworth. Cuando le vi en Estados Unidos, reconocí rápidamente al Jean-Claude del California Gym. Seguía siendo hiperactivo. Le acompañaba a los rodajes por el día. Entrenaba 2 horas todas las tardes. A la mañana siguiente, a primera hora, mantenía llamadas con productoras a las que quería captar. Le seguí a 1 o 2 hoteles. Y al pasar por su habitación, tenía la ropa secándose en las pantallas de las lámparas. No paraba ni un segundo. Ahora será la película Lionheart, El luchador, la que ampliará el registro del actor Jean-Claude Van Damme, que incluirá la emoción en su interpretación. Y será su amigo guionista, Sheldon Lettich, quien la dirija. They catched him. Mr. Gaultier, he's gone, and nothing we can do will bring him back. Doc, my question is, did they catch them? Yes, Mr. Gaultier. Lionheart era un drama. Si se le quitan todas las escenas de combate, la película sigue funcionando. Por primera vez habíamos mostrado el lado tierno de Jean-Claude. El resultado fue que a las mujeres les encantó la película. Deborah Renard era muy atractiva y hasta entonces nunca habíamos rodado escenas románticas con él. A pesar de no haber contacto físico, era una escena muy erótica. También era la primera vez que Jean-Claude enseñaba el trasero, aunque no aparecía en el guión. Estábamos preparándonos para rodar la escena. Llevaba el albornoz puesto y me dijo en voz baja, ¿y si me quito el albornoz? Yo estaba presente el día que enseñó el trasero. Dije, solo por esto venderemos 100.000 copias más. Y tenía razón. El hecho de salir desnudo gustó mucho al público gay. Tenía muchos fans gays. Fue Lionheart lo que le convirtió en un actor mundialmente conocido. Lionheart, El luchador, será un nuevo éxito para Van Damme. La película recaudará 4 veces su presupuesto. ¡Hollywood! Pero mientras nada parece detener a Van Damme, por el que se interesan los grandes estudios de Hollywood, fuertes tensiones romperán la amistad que unía a Jean-Claude y Mohamed, ya que este último considera que no se había respetado el pacto que habían hecho en su adolescencia. El pacto era simplemente ir al 50%. Triunfásemos o no, iríamos a medias. Trabajaríamos. Lo pondríamos todo de nuestra parte. Hicimos ese pacto ante Jesucristo y ante el profeta Mahoma. Ese era el pacto. Al parecer, cuando eran jóvenes, Jean-Claude le había prometido a Michelle que lo compartiría todo a medias con él. Es la típica promesa que se hace entre amigos. Pero cuando llegó el éxito, le tocaba compartir muchísimo dinero y no quiso hacerlo. Dijo, tú eres un león y yo soy un león. Ambos somos líderes. Y eso no puede ser, no va a funcionar.
Fue muy duro para mí. Me quedé muy triste. Fue horrible. Mohamed se quedará un tiempo en Los Ángeles antes de dejar Estados Unidos y cruzar el Atlántico. A principios de los 90, Jean-Claude, convertido en lo que siempre había deseado, una estrella internacional, continúa su ascenso. Ahora será un realizador alemán instalado desde hace poco en Estados Unidos, quien le llamará Roland Emmerich, quien triunfará años después con Independence Day. Pero su primer largometraje hollywoodiense se llamará Soldado Universal. Como compañera de Jean-Claude, Emmerich elige a Ali Walker. Roland quería contratarme a mí, pero creo que los estudios preferían a una actriz más famosa, porque yo no era muy conocida por entonces. Roland quería que conociera a Jean-Claude, porque si a él le gustaba, todo iría bien. Fuimos todos a ver a Jean-Claude y me propuso que leyéramos el guión juntos. Yo accedí y fue muy fácil. Entonces miró a Roland como diciendo, sí, vale. Y me dieron el papel. Solía pasarme por el decorado para echar un ojo, y lo primero que me llamó la atención de Jean-Claude fue su precisión. Les rozaba las caras a los especialistas, pero sin llegar a tocarles. Tenías la impresión de estar asistiendo a una auténtica coreografía. Durante la primera mitad de los años 90, la popularidad de Jean-Claude no deja de crecer y permite a John Woo, gran figura asiática del cine de acción, debutar en Hollywood con Blanco Humano. Pero sobre todo, Jean-Claude aplasta a la competencia con Time Cop, que superará los $100 millones de recaudación. Jean-Claude es una estrella de cine. Me encanta ser una estrella. Pero una estrella del cine de acción, un molde del que le cuesta mucho salir. El público te encasilla en un papel muy concreto y es difícil salir de él. Lo que le falla no es el talento, sino la capacidad del público para verle de otra manera. De él se espera que dé golpes, que haga el espagat, que dé patadas circulares y que deje cao a todo el mundo. Es lo que quieren de él y le pagan por ello. Parecía más actor que la mayoría de estrellas del cine de acción que he conocido. Podría haber sido el Cary Grant del cine de acción. Una especie de James Bond, pero distinto. Podría haber hecho algo con más profundidad o delicadeza. Pero no está solo dentro de esta categoría de estrellas del cine de acción de la época. Jean-Claude, este año vienen Sylvester Stallone y Schwarzenegger. ¿Son competencia para ti? No son competencia, hay sitio para todos. Creo que Arnold y Sylvester están increíbles en sus papeles, pero son demasiado hieráticos. Stallone. Hey, Jean-Claude. How you look good, boy? How you looking great, man? You got good, good. Yeah, you know Arnold. This is Arnold. Arnold, like. En mi opinión, él era muy vulnerable, que es un aspecto que no encuentras en Arnold ni en Sylvester. Siguiendo en el capítulo de la comparación está el nivel de notoriedad. Estaba muy cerca de ser un Stallone o un Schwarzenegger con algunas películas como Time Cop, pero será el consumo de drogas lo que iniciará su caída. Le cambió a peor. De repente ya no se presentaba a los rodajes o llegaba sin estar preparado. Tenía muchísimos problemas relacionados con la cocaína. Aquello fue lo que lo cambió todo. Está claro que la droga fue un problema. Pero yo no me lo creía. Pensaba que era la última persona a la que le ocurriría porque desde el principio, en Hollywood, Jean-Claude me decía, tal actor, no diré nombres. Están hechos polvo, se drogan, hacen esto. Se pasan las noches haciendo esto y lo otro. ¿Y sabes por qué? Porque tienen éxito y dinero. Y han conseguido cumplir todas sus fantasías, todo lo que querían hacer. Buscan un estímulo, algo que no tienen, y caen en la droga. Yo entreno 2 horas al día. Escaparé de esa trampa. Pero acabó cayendo en ella. Stallone nunca tuvo problemas de drogas. Schwarzenegger nunca tuvo problemas de drogas. Por supuesto, tuvieron otros problemas. Pero las drogas son otra cosa y, por lo general, los actores que tienen un problema serio con los estupefacientes ven cómo sus carreras decaen. La drogue. Quand on a tout, on a fait le tour du monde. Quand on a fait les hôtels, on est la
prima donna du penthouse, de chaque hôtel dans chaque monde entier, les voyages. On veut quelque chose de supplémentaire. Et à cause d'une femme, parce que c'est l'amour, j'ai essayé quelque chose. Je suis tombé dedans. Van Damme, la bête, le tigre de la cage, l'homme Bloodsport, est tombé dedans. Su inmersión en la cocaína coincidió con el periodo en el que Jean-Claude se enamoró de una modelo con la que se casó, Darcy Lapie. Su adicción a las drogas le hace perder el sentido de la realidad y pierde un gran contrato con el estudio Universal. Sufre un accidente de coche con Darcy mientras conducía hablando por teléfono. Universal le veía claramente como el próximo Stallone o el nuevo Schwarzenegger. Iba a ser una gran estrella de acción. El estudio le ofreció un contrato para 3 películas por una gran suma de dinero. Pero él estaba convencido de que merecía aún más dinero del que le habían ofrecido. Universal le ofrece $8 millones por película. Jean-Claude sube la apuesta. Universal sube a 10 e incluso a $12 millones por película. Universal se plantó. Dijo que no iban a subir más, que si quería más no había trato. Y fue lo que ocurrió. Yo quería más. Hice el tonto porque quería lo que cobraba... No voy a dar el nombre. Y me dijeron, Jean-Claude, que te vaya bien. Jean-Claude quería $20 millones por película, como Jim Carrey aquel año. A pesar de que encadena los rodajes, su declive comienza tanto en taquilla como por parte de los estudios. A finales de los 90, en Estados Unidos sus películas ya no se estrenan en salas, sino directamente en vídeo. Las drogas tuvieron mucho que ver, pero siguió haciendo buenas películas después de aquello. El problema fue que no triunfaron en taquilla. Hubo muchas películas que no funcionaron. Si una película no funciona, no pasa nada, pero si la segunda tampoco funciona, la cosa cambia. Soldado de Fortuna debería haberse estrenado en salas. Fue la primera película de Jean-Claude que salió directamente a vídeo. La película se estrenó en salas en varios países europeos, pero no en Estados Unidos. Y Jean-Claude quedó estigmatizado por esa salida directa a vídeo. Los productores empezaron a pensar que Jean-Claude Van Damme era ese tipo de actor cuyas películas salían directamente en vídeo y estaban poco dispuestos a invertir dinero en sus películas. Lógicamente, se puede tener una segunda carrera con ese tipo de películas. Y ese es el caso de muchos actores, viejas glorias, entre comillas. Se les paga bien porque son conocidos y tienen un nombre. De hecho, se venden porque salen ellos, no porque sean buenas. Con su carrera volando a baja altitud, Jean-Claude decide retomar el control de su vida privada. Una vez divorciado de Darcy Lapie, vuelve a casarse con Gladys Portugués. La nueva boda tiene lugar en Bélgica, más concretamente en Knock, ciudad del litoral belga, donde Jean-Claude descansará un tiempo con Gladys. Allí ha instalado cómodamente a sus padres y se ha construido una casa. Más tarde, Gladys y los niños volverán a Los Ángeles y Jean-Claude los seguirá cuando no se encuentre en Hong Kong, su otra base de operaciones. Pero será en Europa, y más concretamente en Bruselas, Bélgica, muy cerca de sus raíces, donde Jean-Claude Van Damme encontrará su salvación gracias a un realizador francés, Mabrouk El Mehri. Si en los años 2000 Van Damme encadena películas destinadas al mercado de vídeo, ahora volverá a enfrentarse a la crítica y recuperará la confianza de aquellos que se burlaban de sus actuaciones con un largometraje titulado JCVD, en el que se interpreta a sí mismo, pero en modo perdedor. J'en ai marre! Je veux mon fric! Depuis hier, j'en ai marre! Hein? J'ai pas de cash sur moi. Jean-Claude Van Damme sans cash. Oh, je veux un emprunt. Mais ça va pas. J'ai pas encore dormi, j'ai pris l'avión. No fabriqué ningún actor. Grabé una faceta suya que nunca se me habría ocurrido hacer en una lengua que era la suya, la materna, en la que podía improvisar y en la que podía ser más él mismo. Y esto en un momento de su carrera en el que más que sufrir un rechazo, el amor hacia él se había acabado y había dado paso a otras cosas. Jean-Claude me enseñó una cosa muy importante, que la confianza no se gana, pero sí se pierde. JCVD se convirtió en película de culto. Jean-Claude improvisando solo frente a la cámara, frente a su vida, frente a sí mismo.
C'est pas ma faute si j'étais câblé pour être une star. Je l'ai demandé. Je l'ai demandé avec beaucoup de croyance. Quand on a 13 ans, on croit au rêve. Et même l'a donné. Mais moi, encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour cette terre? Rien. J'ai rien fait. Sí, fue una locura. Pero aquello fue posible porque empezó a sentir la necesidad de contar cosas y más cosas sobre él. Y yo le di mi palabra de que intentaría hacer algo, aunque aún no sabía el qué. Et là, je vais peut-être mourir dans cette poste. En espérant de me refaire ici en Belgique. JCVD fue una película que para muchos críticos de cine europeos o estadounidenses representaba un punto de inflexión en la carrera de Van Damme. ¿Un punto de inflexión o un giro de 180 grados? Porque un punto de inflexión está bien, pero tengo fans a los que les gusta el Van Damme duro. Y espero que esos fans entren en el juego y vean que he hecho algo especial. Pero volveré a mi carrera de actor de películas de acción, solo que con una interpretación como la de JCVD. Recuerdo que hicimos un anuncio justo después y acababa de recibir una llamada de Stallone para Los Mercenarios. Y estaba encantado. Los Mercenarios 2 es una película cargada de testosterona que reunirá a Sylvester Stallone y a Arnold Schwarzenegger. Los adoro a todos, pero crecí con Stallone y Rocky, y crecí con Arnold y Conan. Para mí, ellos dos eran mis héroes, y a pesar de ser Jean-Claude Van Damme, me sentía como un niño. Hay tipos que lo tienen, que nacen con ello, y él lo tiene. Le conozco desde hace mucho, y ha tenido sus altibajos, pero lo principal es que una vez que has sido una estrella, es cuestión de reavivarlo. Cuando aparece en el decorado, es increíble. Terminator, Rocky y Soldado Universal. A principios de la década de 2010, la gran familia de las estrellas de las películas de acción por fin se reúne. Y la de Jean-Claude también, con Gladys, sus hijos Bianca, Christopher y Nicholas, el hijo que tuvo con Darcy Lapie. En 2013, a un concierto desajuste, Jean-Claude Van Damme es la estrella de un anuncio de televisión icónico. Y 3 años más tarde, vuelve a la ficción para el público en general con una serie paródica titulada Jean-Claude Van Johnson, producida por Ridley Scott, donde encarna un espía cuyos rodajes sirven para encubrir sus misiones. Tengo la impresión de que intentó convertirse en actor cómico, o al menos demostrar que tenía talento para la comedia. El primer episodio complacerá tanto al público como a la crítica americana, pero a la larga no cumplirá sus expectativas y la serie será cancelada tras la primera temporada. Yo estaba muy encasillado en las películas de acción, que es algo muy rentable, que obtiene muchísimos beneficios a cambio de una inversión. Y cuando estás tan encasillado en ese tipo de películas, a veces tienen miedo. Creen que un papel determinado funcionará mejor con Brad Pitt, por ejemplo. Cada uno tenemos una calle propia, una avenida, ¿sabes? Los auténticos aficionados nunca han abandonado a Jean-Claude. Parece incluso haberse renovado, como demuestra el público de la Comic-Con de Dortmund, en Alemania. Con todos ustedes, Jean-Claude Van Damme. Yo existo gracias a esa gente. Los actores como Sly, Arnold y yo mismo entramos en el mundo del VHS. En aquella época, al alquilar una cinta, había que devolverla 2 o 3 días después, si no te multaban. Y la gente hacía sesiones de vídeo de Stallone, por ejemplo. Pagabas, la alquilabas y listo. Tenías a toda la familia, al padre, la madre o el padre solo con los niños viendo a Stallone. Así se creó ese culto.
Tengo la suerte de haber llegado a 3 generaciones completas. El padre se siente orgulloso y se la pone a su hijo. Y así este ve a Van Damme de joven. Y también en los Minions. He tenido suerte. Curiosamente, creo que el auge de Jean-Claude no se debió al cine, sino a las cintas de vídeo, porque se alquilaba mucho Kickboxer o Contacto Sangriento. Funcionó mucho por el boca a boca, y cuando explotó la moda del Kung Fu, Jean-Claude fue una de las puntas de lanza de la época. No creo que Van Damme esté acabado mientras haya buenos cineastas que le den oportunidades con papeles dramáticos. Habría que contar con realizadores de alta gama como Tarantino. ¿Por qué no? Creo que podría superarse a sí mismo. Todo lo extraordinario y criticable que ha hecho es algo único. Hay muchas posibilidades de que puedan aprovecharlo y saquen un personaje con el que el público sienta una profunda empatía, porque sabemos todo lo que hay tras las arrugas, las bolsas bajo los ojos y la autoparodia. La película que marcó a Jean-Claude fue Lawrence de Arabia. La amplitud, el desierto, los grandes paisajes. Jean-Claude siempre quiso una vida a lo grande y la ha tenido. Bélgica es un país bonito, pero el cielo siempre está gris. Cuando vi Lawrence de Arabia con mi padre, el cielo era azul. Salías del cine un domingo por la noche y no tenías ganas de ir al colegio el lunes, querías quedarte, querías entrar en la película. Buen vuelo. Gracias.